¿Les parece si comenzamos con la clase? Si gustan, podemos ir comentando las lecturas. Vienen dos lecturas, una que es precisamente la escuela inclusiva y la otra que tiene que ver con la diversidad humana y la educación, intervenciones para optimizar el desarrollo psicológico que, bueno, al momento de estarla leyendo, a mí me pareció un tanto, pues, en ese sentido de como cuando vimos de interculturalidad, ¿no? De la diversidad cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Y que efectivamente todas nosotras, pues somos diversas, ¿no? Somos diferentes, como colectivos somos muy parecidas, pero como individuos, como entes, ¿no? En este sentido ontológico de hacer las cosas, las hacemos de maneras diferentes, ¿no es cierto? Y en ese sentido somos diferentes, somos diversos, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere compartir la lectura, la primera si quieren, o de la que quieran hablar. No sé, ¿alguna de ustedes? No todas, por favor. Adelante, compañera Abby. Hola. Hola. Mm, bueno, eh, la primera lectura es sobre la educación inclusiva. mm, y pues nos mencionaba que esta estaba enfocada en la valoración de la diversidad Ujú, eh, como un elemento importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Em, Como ya habíamos mencionado antes, la educación inclusiva pues implica que todos los niños aprendan juntos independientemente de sus condiciones, incluyendo pues a los que tienen capacidades diferentes. ujú, Mm, Nos mencionaba tres cosas importantes em, que hacen referencia a la inclusión. ujú, Una de ellas era pues el compromiso de nosotros como sociedad y también como figuras educativas, es crear que pues una sociedad más justa, ujú, es decir, que también estamos encargados en cierta forma eh, pues de enseñarles a los niños mm, esa como cultura de incluir a los demás. Mm, También mencionaba que también partía desde el sistema educativo, que este tenía que ser más equitativo. ujú, Lo que mencionábamos antes, que ya sería ya no en el sentido de igualdad, sino equitativo. Mm, y pues también hablaba eh, pues de la seguridad con la que las escuelas deben hacer frente a la diversidad, especialmente pues en los grupos de estudiantes que suelen ser excluidos. ujú, Em, Hay ciertas características que pues debería tener o que cumplir una escuela eh, inclusiva. Primero, pues debe ofrecer la oportunidad eh, pues de ese derecho a estudiar ujú, y pertenecer a una comunidad eh, estudiantil y pues poder construir pues eso, la cultura de incluir a los demás. Eh, También creo que es importante que en lugar de centrarnos en las dificultades que tienen, ujú, deberíamos centrarnos en sus fortalezas. Eh, Creo que sería
una forma de garantizar una enseñanza de calidad. Es decir, que pues realmente es eso, que puedes utilizar las fortalezas que tienen pues los alumnos para poder potenciar otras que les hacen falta o algunas que se puedan mejorar. Incluso siento que em, algunas, em, digamos, algunas dificultades que llega a tener un niño en específico, pues las, las tiene, digamos, desarrolladas otro niño, entonces puede ser un conjunto de ellos. Bueno, puede ser una clase eh, dinámica entre ellos, de forma en la que se den cuenta que pues a él le va a hacer falta algo que uno de sus compañeros tenga y entre sí pues se puedan ayudar. Ok. Eh, creo que también pues se debe de hacer algo al respecto desde la estructura que tiene la escuela, es decir, pues modificar, eh, mejorar o cambiar pues desde sus objetivos, sus métodos Ujú. eh, y, y, reglas de convivencia. Eh, entonces, pues no sé, siento que es importante llevar a cabo cada una de esas como aspectos para que pues podamos lograr en cierta forma pues esa inclusión que estamos buscando, porque pues es realmente eso. Ya no está tan, creo que ya no está tan marcada como antes, Ujú. que pues siempre hemos sido un poco clasistas Ujú. en todos los sentidos, tanto en la escuela como, no sé, en otros espacios, pero pues creo que ya se ve menos, creo que estamos tratando todos como de de ser equitativos, pues sí, con este tipo de grupos de estudiantes en específico. Ujú. Y, y pues yo creo que hablando un poco de diversidad, eso es lo que se necesita, o sea, darle como énfasis a la parte de que la diversidad es lo que a nosotros nos permite distinguirnos de los demás. Ujú. Es decir, por ejemplo, alguien que tenga una dificultad diferente, pues eso es, lejos de ser malo, o sea, de identificarlo por eso, Ujú. pues al contrario, no sé, puede ser, pues de alguna manera bueno. eh, y pues no sé, creo que eso es todo. Ok, muchas gracias, Avi. Sí, hablabas un poco de clasismo. Creo que, digo, el clasismo sigue existiendo, ¿no? Es cierto que sigue existiendo. Es muy difícil que un niño rico sea tu amigo, ¿no? Sí se puede llevar a cabo. O sea, no quiero decir que sea imposible, sí se puede llevar a cabo, pero es muy difícil que un niño rico sea tu amigo. ¿Por qué? Porque en primera instancia, un niño rico um, no, no va a estar en una escuela pública. ¿Cuándo se daba el clasismo? Bueno, cuando nuestros padres pensaban que estaban en una posición económica mucho más elevada que la mayoría de nosotros que estábamos en, digamos, en escuelas públicas. Entonces ahí, bueno, desde el pensamiento de los padres. Creo que ahora en la generación de nosotros, es decir, ¿cuál es nuestra generación? Déjenme, me acuerdo, los millennials. Creo que nosotros somos de la generación de los millennials de los de 1980, 81 al 96 o al 2000 algo, no recuerdo bien. Y esa generación fue una generación que pudo estudiar más, ¿no? Muchos de nosotros pudimos estudiar más, dejamos, digamos,
el espacio, digamos, del estudio para hacerlo más, digamos, esta generación, para no hacerme bolas, esta generación estudió más, ¿no? Y el estudiar más implica que cuesta hacer el estudio, muchos de nosotros tenemos una licenciatura, muchos de nosotros tenemos una maestría, un doctorado, etcétera, etcétera, y eso implica que haya un mayor conocimiento. Y ahí es donde encaja lo que dice la compañera Abby, ¿no? Que ahora es cierto que ya no se ve mucho el clasismo porque ahora todos estamos como en ese nivel eh, par, digamos, todos estamos en el mismo nivel, ¿no? Y otra cosa que ayuda mucho es precisamente que los padres de familia ya no se creen superiores unos a otros, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque a todos nos ha costado o nos está costando la vida, ¿no? O, digamos, pagar las cuentas, etcétera, etcétera. Eso creo que también implica una manera de pensar diferente, ¿no? Es decir, buscar, déjenme por aquí, había yo visto un... ok, ya lo tengo. Buscar precisamente esa inclusión. Fíjense, el texto, aquí les voy a leer un pedacito del texto de la inclusión. Dice, cuando se habla de inclusión es común confundirlo con el término de integración. Y justamente cuando leía yo este pequeño pedazo, me acordaba de lo que nosotros hablábamos con Gise, ¿no? Que cuando ella va y ve al niño que es muy pobre, pero la maestra lo incluye, ¿no? Lo incluye con el pago, aunque no vaya. Eso entonces podría yo definirlo como integración. Lo estamos integrando, no lo estamos incluyendo, ¿no? Otra cosa diferente hubiera sido de que, bueno, tú no te preocupes, ven, yo pago tu platillo, ¿no? Es decir, eh, en, en este sentido, la inclusión tiene que ver más allá, ¿no? No solamente con eh, integrarlo a un espacio educativo, ¿no? Bueno, y esa otra parte de que nosotros como estudiantes, nosotras mismas ya pensamos la vida y la educación de una manera diferente. ¿Por qué la pensamos diferente? Bueno, porque hemos tenido la posibilidad, aunque sea con mucho esfuerzo, en el caso de alguna de nosotras o en el caso de todas nosotras, de poder seguir adelante con nuestros estudios, ¿no? Y en ese sentido nos da la empatía para nosotras que somos precisamente las educadoras del futuro o las educadoras ahora ya en nuestro presente, tener esa empatía con nuestros estudiantes. Aunque, digamos, el niño no quiera estudiar y aunque no tenga ninguna discapacidad física, por decirlo de alguna manera, aunque no tenga el mismo nivel de aprendizaje que, por decirlo de alguna manera, los niños que están bien físicamente y mentalmente, nosotras ya no lo vemos como flojo o floja, ¿no es cierto? Porque estamos siendo empáticos y estamos siendo inclusivos. Es decir, si un niño no entrega sus tareas, ¿no? Quizás no es porque sea flojo, es posible que sí lo sea, ¿no? Pero quizás no es así. Y nosotras entonces ya no solamente le llamamos la atención, sino que antes de llamar la atención lo que hacemos es precisamente en ese sentido de la inclusión, ver cuáles son los motivos que ha llevado al niño o a la niña no ser un buen estudiante en el sentido de poder entregar todos los trabajos, poder participar en clase, que tenga un buen desempeño académico, etcétera, ¿no? Ya sabemos que hay problemas detrás. No solamente podemos decir es que este sí sabe, este no sabe. No, no podemos decir solamente es que yo no puedo estar perdiendo el tiempo con este grupo de acá porque no aprende. Yo me voy a dedicar a los niños que sí aprenden, porque sabemos que hay diferentes contextos en nuestros espacios educativos. Sobre todo, sobre todo en estos espacios eh, que, digamos, tienen que ver con la lejanía de las ciudades.
Es decir, con estos espacios donde son más marginados. Aunque podemos encontrar también muchos casos en las escuelas, ¿no? En las escuelas de las ciudades. Es decir, es cierto que se nos estandariza o se nos homogeniza, ¿no? Con el mismo uniforme, ¿no? En esta premisa de que, pues posiblemente así estamos en este sentido de igualdad. Pero bien lo decía la compañera Avi, es que ya no estamos buscando la igualdad, no necesitamos buscar la igualdad, no somos iguales, ¿no? Somos totalmente diferentes. Y en ese sentido lo que buscamos ahora es la equidad, pero dentro de esa equidad debe de estar la empatía. Y usando la equidad y la empatía, pues obviamente vamos a tener en nuestros grupos esta escuela inclusiva. En esta lectura se habla más de las personas que tienen algún, digamos, algún inconveniente físico para el aprendizaje, ¿no? O que, digamos, tienen alguna discapacidad. Pero nosotras vamos más allá, ¿no? Entendemos que necesitamos para estas personas que tienen alguna discapacidad física quizás, necesitamos materiales, personas que hayan estudiado digamos, estén más profesionalizadas en ese sentido y necesitamos espacios acordes, ¿no? Por ejemplo, algún niño, alguna niña que no puede usar sus extremidades inferiores, necesitamos forzosamente tener gente en nuestros espacios educativos que esté preparada, ¿no? Y que nos vaya preparando a nosotros o a nosotras para poder compartir con ellos lo aprendido, ¿no? Pero también en ese sentido de inclusión, en la otra parte de que tenemos a todos nuestros alumnos bien de salud con unas capacidades físicas eh, bien, ¿no? Es decir, que no sufran ninguna discapacidad física. Y sin embargo, aún ahí, nosotros a veces somos exclusivos. No de exclusividad, sino de exclusión, ¿sale? Es decir, nosotros a veces excluimos al otro o a la otra, ¿no? O al menos eso nos pasaba a nosotras, ¿no? En nuestros espacios educativos. Recordemos en algún momento de nuestra vida educativa quién era el niño o la niña que era excluida, que siempre se le gritaba, que siempre se le decía que era un flojo, que no iba a lograr nada, etcétera, o cosas de esas, ¿no? Quizás fuimos nosotras. Es decir, que la inclusión no solamente es para personas que tienen alguna discapacidad física, sino para personas que también están bien en todos los sentidos, pero que son muy inquietos o son muy inquietas, ¿no? Por ejemplo, el que siempre anda echando relajo, el que siempre anda ahí quitándole los libros a los compañeros o las libretas, etcétera. ¿Cómo buscamos una solución para eso, ¿no? ¿Cómo buscamos una solución para eso? Recordando que los principios de la inclusión o de la educación inclusiva es que todos los niños y todas las niñas tienen la capacidad de aprender, ¿sale? Y en ese sentido, todos los niños y todas las niñas quiere decir que no solamente los niños que se encuentran bien físicamente, sino los niños que tienen alguna discapacidad, pero también aquellos niños o aquellas niñas que son muy inquietos o son muy inquietas, ¿no? Es decir, la compañera Abby comentaba algo también muy importante. Dice, es que podríamos ponerlos, voy a intentar, digamos, repetir lo que ella decía, es que si los ponemos entre pares, seguramente entre ellos se enseñan cosas, ¿no?
Es decir, seguramente hay conocimientos que los propios niños pueden enseñar a otros niños y van a aprender. No viene del profesor, sino viene de los propios niños. Y en ese sentido, si se busca ese trabajo, seguramente los niños también se van a sentir incluidos, ¿no? Es decir, cuando se va a hacer una actividad y el profesor no toma, digamos, la batuta y les dice o les ordena qué se va a hacer, sino más bien hace un consenso, seguramente que los niños van a quedar mejor, digamos, más satisfechos y se van a sentir parte de un grupo, que en ese sentido sería la inclusión, ¿no? Cuando nosotras podemos participar, cuando nosotras podemos proponer, cuando nosotras llevamos a cabo digamos, la acción a realizar. Y en ese aspecto también la inclusión, ¿no? Que todos los niños y todas las niñas, no importando ninguna condición, pueden participar en todos los aspectos de la vida escolar. En todos. ¿No? Es decir, a lo mejor un niño, en ese sentido de que todos tienen que hacer, al menos en Puebla, todos tienen que hacer el aseo después saliendo de clases, quizás un niño está en silla de ruedas, ¿no? Y entonces, pues uno pensaría que no lo puede hacer, ¿no? Pero quizás él sí tenga ganas de participar, ¿no? Y podríamos ponerlo no sé, borrar el pizarrón, pero el pizarrón está re alto, ¿no? Quizás no lo va a alcanzar, pero en ese sentido de que él se siente incluido, quizás va a buscar una alternativa para borrar el pizarrón o para limpiar los escritorios o para ayudar a barrer o no sé. Es decir, podemos incluir a estos niños en este sentido de la participación de la vida escolar, ¿no? Em, bueno, eso en el sentido de lo que comentaba la compañera Avi, ¿no? De que, bueno, en este sentido del clasismo, ya no existe tanto clasismo. Claro que sí llega a existir en algunos espacios educativos, pero en la mayoría no, porque son hijos de nosotros, ¿no? Digamos, los millennials, ¿no? Más o menos los millennials tenemos 35, 37, 39, 40 años algunos, es decir, ya somos padres, ¿no? Y nuestros hijos han sido educados de una manera diferente. La otra es que todos los niños tienen la capacidad de aprender. De ahí podríamos sacar ¿cómo se llamaba? Helen Keller, ¿no? Cómo es que la institutriz, ahí fue un trabajo más personalizado, pero cómo es que la institutriz lo que hace es no permitirle ciertas cosas y llamarle la atención como si fuera un niño con todos los sentidos. ¿Por qué? Pues porque era una niña con todos los sentidos, ¿no? Simplemente tenía algunas, digamos, algunas desventajas con respecto a la mayoría de los niños, ¿no? Y cómo es que esta persona llegó a lograr o alcanzar un montón de conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos pueden aprender. Lo otro es que podemos aprender entre pares, es decir, niños entre niños pueden aprender desde ellos mismos. Es decir, Gise ponía un ejemplo la vez pasada, recuerdo, ¿no? Que decía, es que vamos a hablar del plátano, por ejemplo, ¿no? Y yo ya traigo toda mi clase, pero la clase se deja de ver con respecto al plátano, ¿no? Se habla del abuelito que le gusta el plátano, o que el abuelito come plátano porque ya no tiene dientes, y que la mamá también le gusta, que a alguien no le gusta porque le hace daño, que le dio diarrea, o que... Es decir, la conversación versa en todo menos en lo que nosotros íbamos a trabajar. Sin embargo, se genera un conocimiento, ¿no? Y si nos daremos cuenta, quizás cuando estemos trabajando con los niños de preescolar o con niños de primaria, siempre están queriendo participar, ¿no es cierto? Siempre hablan es decir, sí se puede lograr un aprendizaje. Y ahí hay esta inclusión, ¿no? Ahí hay esta inclusión
que tiene que ver no precisamente con la integración, sino con la inclusión. Bueno, guardo silencio para que alguien más participe. No sé quién más quiera participar. Gracias, compañera Abby. ¿Alguien más? Compañera Itzel, Joana, Gise. Adelante, Gise. Bueno, mm, creo que la mayoría ya lo mencionaron. Con respecto a las lecturas, como bien sabemos, una escuela inclusiva pues va a tener ciertos principios Uh -huh. en los que se va a basar para su buen eh, funcionamiento o su buen desempeño. Okay. Como lo mencionaban, para unas buenas prácticas, ¿no? Pues se basa en que todos y todas pueden aprender sin importar las condiciones, pues también tienen que recibir los mismos, eh, bueno, mal, recibir los programas educativos que van a ser apropiados, los que acaban de mencionar, Uh -huh. eh, con respecto a que todos tengan este acceso a la escuela, pero no, como lo mencionaba usted, ¿no? De que nada más se les va a incluir, más no, este, en muchas ocasiones más, es más, nada más las incluyen, Ajá. pero no los toman en cuenta. Ok, sí. Eh, Nos mencionaba otra parte también de lo que ya hemos visto, de una parte, una práctica educativa eh, con bueno, que ya tiene más que ver con la clase de la otra materia, Ajá. pero también nos mencionaba la parte de que la educación bajo una mirada inclusiva Uh -huh. pues debe tener un marco curricular común para todos, Claro. eh, y que este debe ser abierto y flexible. Eh, Más que nada, sabemos que en los salones, bueno, muchas veces estas diferencias que nosotros tenemos Uh -huh. eh, desde pequeños, desde que nacemos, desde el lugar donde nacimos, de con quién nací, o bueno, de nuestras familias, toda nuestra identidad o todas estas diferencias son un resultado de todo, pues de muchos factores que van a intervenir, ¿no? Uh La -huh. familia, los maestros, los amigos, etcétera, ¿no? Entonces, desde que nosotros vamos creciendo en esta sociedad, sabemos que todos vamos a ser diferentes, no vamos a ser los mismos, Uh -huh. y que en el salón de clases todos vamos a tener necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque no todos vamos a aprender de la misma manera, no todos tenemos tal vez esa agilidad o esa facilidad a veces de entender algo, y en algunas otras ocasiones es más fácil. Y entonces, incluso no solo sería para los que tienen necesidades educativas, por ejemplo, una dificultad física o un déficit intelectual, Uh -huh. sino que también hay niños que tienen un, ay, una inteligencia mayor, no recuerdo cómo se le llama, Ah, pero que ok, sí. también requieren ese tipo de un tipo de atención. Entonces, como docentes, tenemos que saber identificar todo eso, todas esas características, y poder crear un ambiente pues idóneo para todos,
Y pues ahí también es un poco complejo, porque pues tener que articular todo, tal vez un salón, un, una planeación que sea un poco más flexible, pues implica pues un cierto grado de, pues sí, de, ¿cómo se le llama? De complejidad. Entonces también hablaba yo del currículum, ¿no? Es parte de un, que en los currículums que se plantean no solo se integre a los, ¿cómo le diré? Que no se modifica solo para los niños con necesidades especiales, sino para también los que no tienen tanta dificultad o estas necesidades más especiales Ujú, que los niños que sí las tienen, ¿no? ujú, Porque incluso hay como dos partes, ¿no? De los niños que tienen esas necesidades y los niños que no las tienen. ujú, Incluso para los niños que no las tienen es diferente, es complicado tratar de convivir con alguien que tiene este tipo de necesidades. Yo lo he visto no solo aquí en la escuela, sino en otros lugares, como es que los niños sí, o sea, de repente les cuesta, y no porque lo vean, ay, no, no puede hacerlo, no, sino que ellos dicen, ¿cómo le hago para poder comunicarme con tal vez alguien que no puede hablar, ¿no? ujú. O que no escucha? Entonces, se tiene que tomar en cuenta todo. Sí, Eh, es muy complejo esta parte, pero se tiene que tomar en cuenta, incluso hasta la capacitación para los maestros, ¿no? claro, sí. Porque, pues no sé, muchos de ellos no se tienen. Le comentaba hace unos meses con respecto a lo de mi servicio, me habla un director y me dice, bueno, con las que tengo un poco de contacto, y me dice, ay, ojalá que estés estudiando algo, bueno, algo como una especialidad o, ajá, para que puedas atender a los niños con discapacidades. Ujú, Y si pudiera hacer el servicio aquí, estaría súper bien. ¿Por qué? Porque ninguno de los demás maestros, a pesar de que había muchos niños con diferentes tipos de necesidades, pues no había un maestro. Dice, nada más, pues sí, les tenemos un poco más de paciencia, tratamos de hacer ujú. unas actividades que pues acorde A su a avance. las condiciones. Ajá. Ajá, entonces, pero en sí no están aprendiendo o no les estamos dando esa oportunidad de aprender algo un aprendizaje significativo, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, les menciono, así me comentaba el director. Dice, para que pues a lo mejor tú te enfoques con ellos y tú puedas, ok, en primera ahí ya se estaría se está segregando a los separando. alumnos, se está separando, Ajá, ajá, separando. porque pues por eso, ¿no? Entonces, pero también está la otra parte de que los niños no saben cómo comunicarse con ellos, no saben cómo pues integrarlos, ¿me entiende? Porque Ujú, ya se hizo esa distinción ujú. de que ellos un poco, les Diferentes. cuesta un poco más, ajá, Sí, y los niños, entonces de los propios niños dicen, entonces, ¿cómo me dirijo a ellos, no? claro. ¿Cómo es que nos vamos a dirigir a ellos? ¿Cómo podemos jugar con ellos, para que no pase, no sé, algo, ¿no? Ujú, Y entonces ahí se tiene que decir, pues sí, un currículum que abarque todas esas necesidades, como lo mencioné al principio, ujú, que abarque, bueno, que sea común para todos, pero que verdaderamente sea común para todos ujú. y que ese mismo sea abierto y flexible para que se concrete en en los diferentes lugares, en los diferentes centros, en los diferentes salones, ¿no? Entonces, parte de esta diversidad
Es que se escucha, bueno, no, Se escucha raro, es pero muy fácil. Ajá, ok. o incluso se escucha raro, o como le diré, se escucha muy bonito decir, no, pues vamos a Ujú, hacer lo posible, pero ujú. sí es un poco, es más bien muy complejo decir, pues vamos a atender esas necesidades y vamos a ver todas estas necesidades de cada uno de los alumnos, porque pues sí, sí atender no sé, por ejemplo, en mi caso, atender a 10 niños Ujú, ya es un trabajo complicado. claro. Sumarle ahora este tipo de tal vez dificultades, no dificultades, como retos, pues Ajá, es más ok. complejo, mayor trabajo y mucho de esto hace que los maestros o los docentes digamos, ay, no, pues ya nada más vamos a hacerlo así, ¿no? Nada más hay que tener, Como, perdón, Gise. Luego nosotros decimos, a mí me pasó, en ese sentido de la complejidad que tú estás mirando, a mí me pasó en el bachillerato, ¿no? Con un niño, ya lo contaba yo en la tesis y se lo he contado en otros momentos, que se llama Beto, ¿no? Se llama Alberto, y que lo iban pasando los profesores, estudió la primaria, estudió la secundaria, y estudió el bachillerato. Cuando yo llegué, él estaba en segundo año ya de bachillerato, pero no sabía nada, nada, o sea, lo iban pasando, ¿no? Nada más le ponían bolitas, palitos, etcétera. Es decir, como, así como tú dices, es complejo ya tener 10 alumnos y luego tener un alumno que no porque no tenga todas las capacidades de los 10 alumnos, no quiere decir que no aprenda. Sí aprende. El problema no son los estudiantes o los discentes. El problema somos nosotras, ¿sale? O somos nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo interactuar con los niños, ¿no? Es decir, así les cuento rápido para no quitarte lo que estabas diciendo, ¿no? Beto lo que hacía es que le ponía yo a hacer cosas manuales y aprendió a hacer hasta cuentas. No sabía hacer nada y entonces, ¿cómo aprendió a hacer cuentas? Pues traía sus frijolitos, traía su... No, en ese sentido, era una educación que quizás no es equitativa en el sentido, digo, inclusiva en el sentido que le enseñaba lo mismo a los 10 y a él, pero es que su nivel de aprendizaje era inferior, no en el sentido de que no pudiera aprender, sino que no le habían enseñado nada. Pasó al bachillerato, pero él no sabía nada, era un invisible, ¿no? Eso es terrible, creo yo, ¿no? Creo que es muy terrible que a ti te pongan allá y, bueno, haz esto porque yo tengo que hacer planeaciones, yo tengo que hacer calificaciones, yo tengo que preparar la clase para los niños que sí aprenden, aunque no lo veamos así, pero más o menos así es como se implica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que me empiezo a interesar por Beto y empezamos a aprender juntos. Es decir, aprender juntos porque yo no sabía cómo trabajar con él, ¿no? Los mismos padres me decían, no, pues ahí lo tiene usted y le pone bolitas o le pone algo, pero en ese sentido de que todos pueden aprender, uno tiene que ir avanzando y poniendo una dificultad cada vez mayor en el aprendizaje de los muchachos. O en este caso de este niño que estaba en bachillerato y que no sabía nada, ¿no? Y no sabía nada no porque no pudiera aprender, sino porque nosotros los docentes los dejamos de lado, ¿no? Porque pues él de todas maneras nunca va a ir a una empresa, ¿no? Él de todas maneras nunca va a ir a la universidad, él de todas maneras bla 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 bla, ¿no? Eso me parece que en este sentido de la equidad y en este sentido de la educación que estamos aprendiendo nosotras, ¿no? La educación para la vida es insensible desde un punto de vista muy particular, ¿no? Es decir, nosotras, sí es cierto que es difícil y no tenemos las herramientas, pero estoy seguro que cada una de nosotras, cuando nos toque un tema así o un alumno así, en una condición dispar que los demás alumnos, seguramente vamos a hacer un proceso de intervención y nos vamos a preocupar, ¿no? Entonces, en ese sentido, con lo que decías, Gise, adelante.
Continúa. Incluso esto da pie a la otra lectura, ¿no? De Claro. valorar esta parte del desarrollo, bueno, de la lectura, ¿cómo se Sí, de llamaba? la diversidad, pues, Bueno, en este sentido ajá, psicológico, ¿no? no, son diferencias, incluso son diferentes ritmos de aprender, diferentes Claro. intereses, ¿no? Ujú, Entonces, hablamos de que, bueno, a lo mejor el niño no, un niño ya se sabe las tablas, ujú, pues, y hay otros que no se lo saben aún, claro. ¿no? Pero no tienen nada o sea, no es que su cerebro no lo aprenda o que no pueda Claro. aprenderlo, sí lo va a aprender, pero a su ritmo, en su momento, a lo mejor hasta la estimulación que le dieron a un niño y a otro niño es diferente. Por Por supuesto. eso, entonces, hay que aprender a valorar este tipo de situaciones, de los ritmos, de pues las diferencias que existen en cada uno de nosotros. Incluso, no sé, en diferentes culturas, ¿no? Hay niños que, no sé, pongamos un ejemplo, los chinos, ¿no? Ujú, A determinada edad ellos ya tienen que saber hacer determinadas cosas. Y aquí, pues a determinada edad se tienen hay como otros estándares, ¿no? Entonces todo lo que el entorno, todo, ujú, incluso el contexto, nosotros, digamos. como es, ajá, Ujú, incluso nosotros la forma de que enseñemos, el salón en el que nos encontramos va a influir en esas diferencias. Entonces claro. no podemos eh, forzar tal vez en el ejemplo que les doy, a que el niño, él ya sabe esto, Ujú, entonces tú ya lo tienes que saber porque ni modo que no, y ya se empieza a categorizar, ¿no? De ajá. que, tú no sabes, Y entonces no, a y presionar, ¿no? También en ese sentido, se les presiona y entonces, ajá, presionar algo, incluso a los niños que le digo, no tienen el mismo interés que otros, a uno ujú, les interesa, no sé, jugar a la pelota y a otros les va a interesar, no sé, juntar piedras, ujú, no sé, ujú, y eso son actividades en las que ellos aprenden, en las que ellos les agrada y aprenden mucho mejor haciendo lo que ellos les gusta a estar haciendo lo que no les gusta, porque en primera ni van a poner atención, ujú, no van a estar motivados o no van a tener la intención de decir, pues voy a hacer eso. No, no. ¿Por qué? Porque no es algo que les agrade. Entonces, aquí habla pues, mucho de valorar estas diferencias que se tienen, ¿no? ujú. Como la Sí, diversidad. la Hablaba diversidad. también una parte de la lectura sobre el empoderamiento, ¿no? Ujú, Para combatir lo que era la marginación. ujú, Es como, no sé, sabemos que nosotros como personas, a pesar de que ciertas características de nosotros están determinadas por diversos factores como los genes o la sociedad en la que nos encontramos, o bueno, el ambiente en el que nos encontramos, pues tenemos nosotros como seres humanos la capacidad de decidir qué camino tomar en esta parte de la discriminación, ujú, porque muchas veces nosotros empezamos a categorizar o a discriminar o a marginar porque lo que no es diferente a nosotros nos da cierto miedo o bueno, lo que es diferente nos da cierto miedo, y no sabemos cómo reaccionar, por ende empezamos a decir, no, tú no eres igual a nosotros, claro. entonces vete para allá, ¿no? O Sí. no voy a jugar contigo porque tú no tienes este juguete o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, habla del empoderamiento, ¿no? De cómo es que desde la escuela, incluso desde la casa, se pueden ir, pues, combatiendo este tipo de ideología, Ujú. de ideología que se ha formado por Por el durante pensamiento mucho tiempo. por el pensamiento de una persona, lo que hablaba Avi al principio, ¿no? El clasismo, el famoso clasismo, Ajá, ¿no? exactamente. Entonces, como ya lo hemos visto, no se trata de homogeneizar. Homogeneizar, sí. Ajá. Sí, se trata de tomar en cuenta las diferencias,
la heterogeneidad. Heterogeneidad, Y sí. más que verla como un problema, Ujú, ver a la diversidad como un problema, que sí es bastante complejo, es verlo como un reto, incluso como un propio reto, como un reto personal, ¿no? De ujú, decir, ok, a mí me está costando ver a 10 niños y aparte tener que ver a un niño con otras necesidades ujú, y decir, no, pues, o sea, sí cuesta, pero si yo logro que él aprenda lo que tenga que aprender o darle las herramientas necesarias para que él pueda valerse por sí mismo en la vida, ajá, pues va a ser, siento que en mi caso tan solo esa es mi motivación, ¿no? Es decir, este, enseñarle a lo mejor no todo lo que viene en el currículum, ¿no? Pero sí por lo menos darle las herramientas necesarias para que él pueda enfrentarse a la vida de manera menos tal vez complicada, porque si de por sí ya bueno, en la misma actividad o el mismo entorno se le complica ujú, el poder estar, no sé, en algún lugar o cumplir sus objetivos, este, ahora no, ahora tratar de darle esas herramientas para que él pueda pues enfrentar la vida de una mejor manera, ¿no? Y creo que esa es una buena, digamos, excusa o motivo o no sé, para empezar a formarnos bajo esa mirada. Y creo que ya lo hemos visto desde el claro, principio, como le mencioné, sí, creo que la formación que hemos llevado nosotros es muy diferente a la que han llevado otras maestras y sí, no de mucho tiempo atrás, sino que le gusta 2 años, o 3 años máximo, y sí es un poco diferente claro. cómo nos hemos estado formando nosotros a los demás. Claro, en ese sentido, fíjate, todo esto que dices se engloba en este sentido de hacer educación para la vida, ¿no? O sea, darle cuando menos lo más básico del currículum, ¿no? Y se engloba en este proceso de inclusión, ¿no? En este proceso de inclusión hacia la educación, porque lo que queremos o lo que nos motiva precisamente es no generar gente o niños o niñas igualitos, ¿no? Porque por eso somos diversos, tenemos una diversidad. Algunos, dice Gise, bueno, a algunos les gusta levantar piedritas, otros les gusta correr, otros les gusta, no sé, ¿no? Son diversos. Justo estabas diciendo algo, déjame ver si recuerdo la parte bien donde decías que hace falta como esta parte de motivación, hace falta esta parte de inclusión y ver en qué son buenos los niños. Creo que intentando decir lo que tú decías, ¿no? Y me hacías acordar, no está Bere, pero me hacías acordar del ejemplo de Bere, ¿no? Que uno de sus amigos en la escuela, en el bachillerato, era muy flojito, no quería participar, ¿no? Pero que siempre andaba hablando de sus borregas y de sus animales, etcétera, y que se emocionaba cuando lo decía, ¿no? Y en ese sentido de incentivar para la vida, para la educación para la vida, parece ser que a ella se le ocurre o a sus compañeras se le ocurre que el tema de investigación pues le iban a hacer precisamente de sus animales, porque no las quería apoyar en este proceso de investigación. ¿Y ahí qué es lo que se hace? Pues precisamente buscar la inclusión con eso que a él o a ella le gusta, ¿no? Para precisamente generar un conocimiento que es distinto al que él ya sabe, ¿no? O al que ella ya sabe. Ese es un proceso digamos, en este sentido de inclusión. Bueno, también me acordabas, otra cosita también que por ahí decías, era precisamente que es difícil ya trabajar precisamente con 10 niños o más niños y una persona que se tenga que trabajar de manera diferente, aunque sin excluirlo de sus compañeros, ¿no? Pero que sus propios compañeritos no sabían cómo tratar a este niño, a esta niña, no sabían cómo jugar, cómo incluirlo, cómo, ¿no?
Y creo que ahí el problema también estriba en que nosotros mismos no sabemos cómo incluir a este niño, a esta niña que tenga digamos, esta diferencia, ¿no? Esta diferencia. Y me acordaba precisamente de un videíto que se llama Cuerdas. No sé si ya lo han visto, el videíto, que tiene que ver precisamente con eso. Bueno, si no lo han visto, ahorita les voy a pasar unos pequeños cortitos y ya les paso el enlace al grupo o se los envío. Sí, yo creo que se los envío al grupo. Déjenme ver, aquí lo tengo. Y Yo sí lo he visto, profe. perdón. Yo sí lo he visto. Ok. Bueno, tiene mucha relación con esto, ¿no? Que dice la compañera Gise, ¿no? Porque es precisamente de que a veces nosotros somos los que no sabemos cómo es que se puede uno comunicar con este tipo de niños y los niños no tienen problemas, ¿no? A veces nosotros somos los del problema. Pero bueno, su compañera Itzel quería participar hace mucho rato, hace como unos 15 minutos, entonces no sé si quieras tomar la palabra, compañera Itzel. Sí, profe, pero pues realmente mi compañero dice, abarcó todo lo que esos puntos en el cual nosotros tenemos, como ella dice, los retos o los obstáculos que nos presentamos para llevarlo a cabo. Ujú. Como dice ella, esta parte de la inclusión es muy complejo, ya que pues sí es tomar en cuenta muchas cosas, e incluso está lo que son las creencias, las culturas, bueno, en este caso entra la religión, Ujú. en donde es otro obstáculo en el cual uno como docente pues no estamos preparados de cómo Ok, sí. llevar esto también, porque pues los niños llevan esa creencia que papá, mamá le enseña, y desde la escuela es de que pues los queremos integrar, pero pues esas creencias no lo permiten, e Ujú. incluso Ok, desde la sí. vestimenta o en convivios o en actividades, en Ujú. esta parte a lo mejor en hablar de sexualidad o toda esa parte, hay niños que pues en casa hablar de eso pues lo consideran un pecado o Ujú. algo Sí, sí, que tienes mamá razón. prohibir. Entonces, pues sí es tomar, la verdad sí es muy, muy, muy complejo, y saber manejar delicadamente todos esos pues puntos, porque pues si llegamos a hacer algo que al niño no le agrada, pues obvio que los padres tampoco, y es donde también se presentan pues esas diferencias, o no acuerdan con uno, y por eso a veces se generan como los problemas o algo así. Pero sí. Ok, ok, muchas gracias, compañera Itzel. Y tiene mucha razón la compañera, porque a veces sí existen creencias que también impiden esta otra parte de la inclusión, ¿no? Aunque nosotros tengamos las herramientas y tengamos la intención, la motivación, ¿no? De hacer esta inclusión, los propios niños están educados desde papá y mamá, ¿no? Por ejemplo, en este sentido de estos niños que no pueden saludar a la bandera o cantar el himno nacional, no tienen idea por qué, ¿no? Pero lo tienen que hacer porque lo dice papá y mamá. Y miren, lo cierto es que nuestros hijos o los niños pequeños van a creer en nosotros hasta la adolescencia. Es decir, lo que papá diga, lo que mamá diga, es lo que es correcto, ¿no? Ah, pero cuando llegamos a la adolescencia, como que ya se están dando cuenta del mundo y es como que ya empiezan a ser más rebeldes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, a lo que quiero llegar con esto es que hay una gran influencia de nosotros como padres. Pasa lo mismo con los profesores. Si nosotras, como profesoras, estamos dando clases en un preescolar, en una primaria, en una secundaria, etcétera, ¿no? Luego llegan los niños y dicen una palabra, ¿no?
O hacen algo, ¿y eso quién te lo enseñó? Ah, no, es que me lo enseñó mi maestra, ¿no? Mi maestra Joana me enseñó que esto se hace, es decir, creen en nosotros, ¿no? O en nosotras en este caso. Y en ese sentido, si nosotras educamos en esta idea de la inclusión, en esta idea no de la igualdad, sino de la equidad, en esta idea de dejar a los otros y a las otras dar sus opiniones, ¿no? Como la clase del plátano, ¿no? Por ejemplo, que todos hablan de plátano, pero no hablan de la fruta, sino hablan de lo que pasa con sus abuelitos, con sus tías, con ellos mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, si los dejamos ser, estamos también intentando esa parte de la inclusión, ¿no? Y en ese aspecto, eh, dice Gise, es lo que nos motiva a seguir, ¿no? Es lo que nos motiva a seguir y por eso lo hacemos, ¿no? En ese aspecto, bueno, esto que decía también su compañera Itzel, ¿no? De que eh, los padres a veces influyen por religiones, ¿no? Por religión. Y eso sí es, digamos, muy cierto porque a veces ahí no podemos hacer nada, ¿no? Ahí lo único que tenemos que hacer es tener la paciencia y seguir buscando estrategias para que los niños aprendan lo más que puedan aprender, ¿no? Adelante, Gise. Incluso creo que es parte igual de nuestra responsabilidad, tratar de formar nuestro cuerpo también aprender diferentes tipos de estrategias, ¿sí? Que también lenguaje, diferentes lenguajes de señas, ¿cómo se llama? Okay, Para sí. invidentes. Ajá. Sí, sí. Bueno, no para invidente, es Braille. que creo que en el caso de los invidentes tienen un lenguaje de escritura, ¿no? Bueno, ajá, es braille, Braille, ¿no? Algo ándale, así. braille, sí. Este tipo, todo este tipo para que tengamos un bagaje o más amplio y podamos pues ya incluir. Incluso estuve viendo clases Ajá. de una maestra en una escuela que daba la clase, pero a la vez daba conforme iba hablando, iba haciendo el lenguaje de Ah, señas, de ¿no? señas, ok. Y, y utilizaba mucho los recursos didácticos que sean visuales para los que no podían, los que no, no podían, sordomudos, ¿cómo se les llama? Ajá, Ajá, sordomudo, sí. sordomudos, o sea, que no pueden Ni escuchar ni hablar. exactamente. Y ya utilizaba mucho, incluso tenía a niños sin estas necesidades y niños con estas necesidades, y todos, o sea, incluso los niños que no tienen estas necesidades, estaban aprendiendo el lenguaje de señas Ajá. a la vez que se le está enseñando a los otros niños, ¿no? Y se me hace una, pues, muy buena idea para que todos desde pequeños, pues, comiencen a poder manejar este tipo de cosas, ¿no? Y así ya es mucho más fácil la inclusión en esta área. Yo Sí, creo que es parte de nuestra responsabilidad como docentes. claro, es eso, ¿no? En ese sentido, bueno, como decía Gis en algún momento, es que a veces no sabemos, bueno, cómo comunicarnos con los niños. Ese es precisamente parte de nuestra, podríamos llamarlo así como falta de profesionalización. No porque no seamos profesionales en lo que hacemos, en este sentido de educar, sino porque nos damos cuenta de lo poco profesionalizado que estamos, ¿no? Es decir, esta profesora que nos cuenta su compañera que habla en lenguaje de señas y también habla, ¿no? Es decir, hace estas dos partes al mismo tiempo, bueno, tiene un nivel de profesionalización
demasiado elevado para el espacio donde se encuentra, ¿no? Es decir, a lo mejor ella se dio cuenta que era necesario aprender a hablar en lenguaje de señas, ¿no? Y entonces lo aplica. Y eso es como, digamos, parte de la inclusión también desde nosotros. Es decir, no sabemos qué nos va a... cómo es que vamos a trabajar dentro de los espacios educativos. No sabemos con qué retos nos vamos a encontrar, ¿no? No sabemos con qué retos nos vamos a encontrar en los espacios educativos, ¿no? Ahora, una disculpa, es que mi sobrino se me vino a subir acá y también está dando la clase y está haciendo manotazos así como yo. Es decir, ¿cuándo es que vamos a profesionalizarnos más? Bueno, cuando estemos en el espacio y veamos las necesidades del espacio. Claro, no quiere decir que nosotras no podamos aprender otras cosas y que tengamos que esperar hasta que lleguemos a ese espacio para saber qué es lo que se necesita y entonces trabajarlo. No, podemos aprender otras cosas, por ejemplo, lenguaje de señas. Quizás nunca lo voy a ocupar en el espacio donde esté, ¿no? O quizás yo haga una materia aparte para enseñarle a mis alumnos el lenguaje de señas, ¿no? O, no sé, podríamos aprender cualquier otra cosa que tenga que ver con, digamos, con el aprendizaje y la inclusión de los niños o de las niñas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor a alguien se mete a música, ¿no? Y se pone a aprender un instrumento como la guitarra, el teclado, no sé, el violín, etcétera, ¿no? Y de repente en el espacio donde está o donde va a dar clases se da cuenta que a los niños les gusta mucho precisamente la música y entonces se puede hacer un grupo, se puede hacer algo, es decir, nosotras nunca vamos a dejar de aprender, ¿no? Eso nos debe de quedar claro. Siempre necesitamos estar aprendiendo más. Siempre, siempre. Y seguramente en los espacios en donde estemos trabajando, a pesar de todas las contrariedades que tengamos o todas las cosas que tengamos en contra, seguramente que vamos a poder buscar alternativas para intentar hacer ese conocimiento o intentar compartir ese conocimiento que nuestros estudiantes necesitan. Como lo dice Gise, cuando menos lo más básico del currículum que les sirva específicamente para la vida, ¿no? Que les sirva específicamente para la vida. Es decir, que sean independientes. No solamente darles lo técnico, sino más allá de eso. Creo que esa es la función por la cual nosotras estamos aquí intentando hacer algo diferente, ¿no? Claro, iremos contracorriente, ¿no? Mientras el sistema educativo no cambie. Aún en nuestro país no hay un sistema educativo basado en las necesidades de nuestros educandos, sino están basadas, o sea, el currículum no está basado en las necesidades de nuestros educandos, están basados en las necesidades aún de lo que necesita el país para crecer económicamente, ¿no? Hay sus excepciones, por ejemplo, Oaxaca, ¿no? Que hacen una educación, pero para los oaxaqueños, ¿no? Eventualmente ellos aprenderán otra cosa, eventualmente entrarán a una empresa, eventualmente entrarán a una universidad, les enseñarán diferente, etcétera, pero tienen una educación para ellos. La mayoría de ellos va a regresar a su espacio e emprender cosas en su espacio, ¿no? Emprender cosas en su espacio. Es decir, estamos en ese sentido buscando la inclusión, no solamente en este aspecto de alguna discapacidad, ¿no? Sino en este sentido de incluir a todos y a todas en todos sus contextos. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo. Ya hablamos
ya hablamos de lo que es la inclusión, pero no solamente desde las personas discapacitadas, sino desde todos, cómo incluirnos, ¿no? La otra es que hablamos de que también todos y todas tenemos una diversidad diferente. Dice Gise, citándola a ella, dice es que a algunos les gusta juntar piedritas y a algunos les gusta hacer otra cosa. Es decir, tenemos diversidades diferentes, aunque ontológicamente o como entes sí tengamos cosas parecidas, ¿no? Es decir, en este sentido de hacer, en este sentido del ontológico del ser humano o del ontológico del ente, ¿no? Sí vamos hacia una, digamos, hacia ciertas metas comunes, es decir, la manera en la que nosotras hacemos lo que queremos lograr en nuestro, en nuestro devenir de la vida, ¿no? Pero finalmente como entes individuales, como seres individuales, como personas diferentes a las otras, pues eso, tenemos una diversidad, ¿no? Somos, digamos, complementarios con otros, ¿no? Si lo pasamos a nuestra vida ya en, digamos, en la familia, nos complementamos, ¿no es cierto? Es decir, alguien hace una cosa, alguien hace otra cosa. Cuando se resuelve un problema, se resuelve desde las dos miradas, ¿no? Es decir, nosotras también estamos como buscando ese otro o esa otra persona que nos complemente, porque nos damos cuenta que no somos todopoderosas, ¿no? Sino más bien necesitamos, pues eso, alguien que nos dé otra visión, ¿no? Y nosotras somos precisamente como ese complemento de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, ¿no? Es decir, somos las que podríamos proponer, no imponer, podríamos proponer una visión diferente de lo que ellos piensan o de lo que ellas piensan, ¿no? Y no imponerles nuestro pensamiento, sino que dejar que ellos, precisamente en este sentido de la inclusión, tomen sus propios pensamientos. Bueno, me callo. No sé si alguien tiene algún comentario o algo que quiera finalizar, concluir. ¿No? ¿Todo bien? No, Lick, todo bien. Oh, ok. Bueno, nada más. Déjenme compartirles algo rapidísimo. Rapidísimo es el de cuerdas. Lo voy a ir adelantando nada más para que ustedes lo vean. Ya se los envié ahí a el grupo. Nada más así rapidito y con este iríamos terminando, ¿no? Para darnos una idea de que también pues los niños son más abiertos, ¿no? De hecho los niños ni te conocen ni te hablan, ¿no? O te dicen hola o buenos días. Entonces, bueno, para que lo vean. Me dicen si se escucha, ¿sale? Creo que le falta sonido. ¿Sí se escucha? Sí, profe. Ok. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. Bueno, nada más comentarles, fíjense cómo va, dice, es que estamos muy saturados, aquí te lo dejamos, sabemos que el sitio no es acorde para él, pero en cuanto podamos nos lo llevamos a un sitio mejor para él, ¿no? Es decir, desde ahí lo que decía su compañera Gise, de que hay una exclusión, ¿no? Pues es que no hay otro lado, ya ni modo, pues lo tienes que hacer tú, ¿no? Bueno. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? Bueno, voy a adelantar. ¡Niños! ¡Niños! Ahí. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole.
No sabes andar, ni hablar. No sabes nada. ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡Gol! 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 Un niño en la silla de ruedas ha metido gol. ¡Gol! Pero qué rara es María. Bueno, si nos damos cuenta, creo que aquí en este ejemplo sí existe una parte de inclusión, cuando menos de la niña, ¿no? Está jugando con él, aunque el niño ni se mueva, ¿no es cierto? El niño está ahí, pues sorprendiendo a la niña porque no sabe ni mover una mano, ni rascarse, no sabe patear un balón. Sin embargo, busca las alternativas, que es precisamente creo que lo que estábamos viendo en la clase. Bueno, le dejo ahí, no sé si tengan alguna preguntita con respecto a eso. Ya les envié el enlace. Ojalá y lo puedan mirar en algún momento. Y ya nada más les dejaría la siguiente lectura, ¿les parece? Que es la lectura de la sesión, en este caso sería la sesión 4, ¿no? La sesión 4, que es la 2.3, es la equidad educativa como base de la inclusión, ¿sí? Y ahí un audio, ¿les parece bien que hagan un audio? ¿Sí o repito? Por favor, repítamelo, por favor. Ok. Sería la sesión 4, 2.3, la equidad educativa como base de la inclusión. ¿Sale? La equidad educativa como base de la inclusión. Y sería un audio. ¿Sale? Yo creo que vamos a solamente hacer audios. Entonces ya todas las lecturas, si quieren ir avanzando, pueden ir haciendo sus audios. ¿Sale? Eso sería con respecto a educación inclusiva. Y aquí terminaríamos esta clase.